¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de ajedrez geopolítico. El día de hoy vamos a hablar de el rol que juega Arabia Saudí en la geopolítica del Medio Oriente extendido, de la península arábiga y de la región, obviamente, que tiene el 68% de las reservas probadas de petróleo convencional del mundo en su subsuelo, que es el Golfo Pérsico. Por sí solo, Arabia Saudí representa un bastión en términos energéticos. Tiene el 25% de las reservas de ese combustible. El punto es que Arabia Saudí no ha tenido una historia reciente clara. Desde el estallido de la primavera árabe en el 2011 y su involucramiento en los múltiples conflictos, entiéndase Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen, ha tenido que desembolsar una gran cantidad de recursos humanos, económicos y militares para tratar de reconfigurar la zona a su imagen y semejanza. Es decir, hacer de cada uno de los países un fiel seguidor de las políticas de Riad. Yo creo que es importante subrayar que no ha salido así. Si bien lograron abortar la democracia naciente en Egipto, otros conflictos han salido extraordinariamente mal. Siria, donde inventaron al ISIS, como habíamos comentado en una cápsula anterior, para derrocar al régimen de Al-Assad, y después esa misma organización se volvió en contra de Arabia Saudí, poniendo una secuencia de 3 bombas en julio del año 2015. Hoy en día Arabia Saudí se ve rodeado por conflictos. Evidentemente al norte está el conflicto sirio, y al sur ha estallado otra guerra civil, una guerra que ha estado muy callada en los medios de información, pero no por eso es menos importante, la guerra civil de Yemen. Yemen, que a lo mejor no tiene grandes recursos, pero su ubicación, al tener el control del estrecho Bab al-Mandab, la salida del Mar Rojo que conecta con el Golfo de Adén, se vuelve muy importante. Además de que desde Yemen se puede desestabilizar a la misma Arabia Saudí. El gran problema es que Arabia Saudí se ha metido en el negocio de autodesestabilizarse. Primero, estaríamos hablando de octubre del año 2014, cuando toman la decisión de sobreproducir energéticos con el fin de derribar los precios del petróleo con varios intereses. Uno, el más importante, poder debilitar a la economía iraní con el colapso de esos precios del petróleo que llegaron hasta los $38 por barril. El gran problema es que hoy en día no puede por sí solo dejar de producir. Están, por una parte, teniendo cada vez menos dinero por la renta petrolera. Y por otra parte, necesita desembolsar cada vez más dinero. Este es el punto clave. Arabia Saudí es un estado que cuesta mucho dinero. La cantidad de subsidio que la Casa Real Saud, una Casa Real, dicho sea de paso, de 15,000 príncipes y princesas que viven como príncipes y princesas, requiere también soltar una cantidad enorme de subsidios a la población. Esos subsidios van hacia la vivienda, van hacia seguros de desempleo, van hacia subsidios al transporte, van evidentemente a la educación, tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Es decir, una serie de reparto de dinero bajo una línea absolutamente clientelar, donde la Casa Saud busca ante todo evitar una primavera árabe dentro de Arabia Saudí. Que la población empiece a exigir libertades que no existen, democracia que no existe, o simple y sencillamente la llegada de una nueva familia gobernante. Eso es un grandísimo problema para Arabia Saudí. Ese es el auténtico miedo que tienen. El problema es que entre el derribamiento de los precios del petróleo, donde ellos reobtienen cada vez menos renta y piden que la sociedad se apriete el cinturón con la consabida mala opinión que tiene la población civil sobre su casa gobernante, le agregamos el que se le pide, se le van a reducir esos subsidios, cosa que, mucha atención, no hace la casa gobernante. Ellos siguen gastando como si no hubiera reducción en los ingresos. Y por otra parte, se han metido una serie de conflictos. Primero, creando y subsidiando al ISIS. Después, involucrándose en la guerra yemení con tropas. Es decir, hoy en día tenemos al ejército de Arabia Saudí peleando una guerra que no le corresponde en Yemen. Y eso requiere dinero, en una guerra que cada día se hace más impopular. Las evaluaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es que si las cosas siguen como están hasta ahorita y sin una recuperación en los precios internacionales del petróleo, Arabia Saudí en 5 años estará quebrada. Sí, por más reservas petroleras que tengan. El enorme dispendio económico, el mal gasto de estos recursos, sobre todo en escenarios bélicos, llevan o tienen que llevar a la Casa Saud a repensar muchas estrategias.
Si lo han hecho, esto llevó a que la Casa Saud se aproximara a Vladimir Putin desde mayo del año 2015 en aras de buscar una solución conjunta al conflicto que ya representa el ISIS. Hoy en día, Arabia Saudí, que se ha quedado huérfano en cuanto a la potencia que los puede abrigar, no se nos olvide que Estados Unidos se ha ido aproximando paulatinamente a Irán. Esto, por definición, genera una separación entre los Estados Unidos y Arabia Saudí. Arabia Saudí, un país políticamente muy débil, busca con quién acercarse en el entorno internacional. China es un gran cliente, pero no puede dar el apoyo político que sí le puede dar Rusia. De todas formas, no creamos que viene un gran romance entre Moscú y Riad, pero sí puede venir un puente de diálogo, todo depende de cómo se solucione lo de Siria, para empezar a hablar sobre, de manera conjunta, estos dos países, Rusia y Arabia Saudí, que son los exportadores 1 y 2 de petróleo del mundo, exportadores, que se pongan de acuerdo para disminuir su producción y entonces promover un ascenso en los precios del petróleo. Este es un escenario hipotético. Sería ideal para Rusia, que padeció ese derribamiento de los precios del petróleo desde el año 2014. Sería ideal para ellos ver cómo se recupera el precio del energético. Y también para Arabia Saudí. Y dicho sea de paso, para todos los que somos exportadores de petróleo. Sería un escenario ideal, pero para eso se tienen que crear puentes de comunicación y confianza entre Arabia Saudí y Rusia, países que a lo largo de la historia han desconfiado naturalmente uno del otro. Hoy en día es el momento para evaluar qué necesita hacer Arabia Saudí en el escenario del Medio Oriente. Seguir apoyando a golpistas como el presidente al-Sisi en Egipto, seguir invadiendo pequeños países como Bahrein, o meterse en una guerra que no tendrá fin como la de Yemen, o iniciar una diplomacia bastante realista de acomodo con Irán, de cooperación con Rusia e ir disminuyendo el dispendio económico en el apoyo de organizaciones tan dañinas para la sociedad internacional como Boko Haram en Nigeria y dedicarse a la coexistencia en la región del Medio Oriente. Mil gracias. Les recuerdo que le den like si les gustó esta cápsula y que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Ajedrez Geopolítico. Recuerden ustedes, los lunes y los jueves estarán estas cápsulas a su disposición en Ajedrez Geopolítico. Gracias.